Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas con Propósito, el espacio donde exploramos ideas que transforman organizaciones y personas. Este episodio seguramente les hará reflexionar sobre el futuro de sus negocios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si tu compañía está realmente preparada para atraer inversionistas, dando ese gran salto con una fusión o adquisición? Para responder esta pregunta hoy nos acompaña Joshua Novik, cofundador de Bondo Advisor, una compañía especializada en fusión y adquisiciones de empresas de tecnología. Si alguna vez te has preguntado cómo atraer inversores, cuál es el impacto real de un asesor en una fusión-adquisición o entender las claves para mantenerse competitivos en un mercado cambiante, este episodio es para ti. Bueno, cuéntanos ahora sobre tus inicios en el mundo del emprendimiento, de los negocios. Bueno, es una larga historia, pero bueno, intentaré hacerla breve. Atraer corbatas italianas corbatas de Italia, de seda, a España y venderlas. Y bueno, muy rápidamente pues monté una tienda, además de venderlas y distribución a lo que era a otras tiendas. Y en el 95 decidí montar una tienda online, ¿no? Entonces, cuando realmente Internet uno se conectaba con módem y prácticamente para que pudieras ver la corbata iba bajando poco a poco, hacía así, ¿no? Ibas viendo trocitos de la corbata en la pantalla y más o menos tardaba, no sé si 45 segundos en poderse ver, ¿no? Entonces no era muy eficiente, ¿no? Pero bueno, me interesaba mucho el mundo de Internet, que era muy nuevo y monté eso. um, Sin intención, realmente era más no quiero decir un hobby, pero casi más un pasatiempo que realmente un negocio. Pero muy rápidamente se transformó en negocio porque habiendo montado una tienda online de corbatas, pues empezó a haber gente que me preguntaba si podía montarle su tienda. Entonces, a partir de ahí, pues en principio del 96 monté una compañía que se llama Centro.com, que es centro comercial, con un socio, y empezamos a o sea, a montar tiendas de e-commerce para retailers tradicionales, ¿no? Entonces, hay un gran retailer en España que se llama El Corte Inglés. Entonces le montamos su primera tienda online del Corte Inglés. Hay una gran cadena de librería tipo, no sé, Barnes Nobles de Estados Unidos, en España se llama La Casa del Libro, que tendrá, o sea, no sé, tendrá 50 librerías por España. Le montamos su tienda online y eso fue mis principios. A partir de ahí, los clientes empezaron a preguntarme o a pedirnos de llevar tráfico a la web, ¿no? Sentido, realmente pues tenían una URL, sí que lo promocionaban dentro de sus tiendas, pero lo que querían era que entrara más gente a su tienda online y ahí es donde empezamos a comprar publicidad o a ver cómo llevamos usuarios a la página web y muy rápidamente nuestro negocio se transformó en un negocio de publicidad, ¿no? Entonces, pasamos de ser un negocio de e-commerce a lo Claro. largo de 2 o 3 años se transformó en un negocio mucho más publicitario. Empezamos a invertir en desarrollos también de tecnología para publicidad, eh, pues de tecnología para la parte de ad serving, ¿no? De que saliesen los banners, ¿no? En páginas. En esa época eran cosas bastante básicas. También creamos la tecnología para enviar emails, ¿no? Sentido que también nuestros clientes tenían base de datos y podían captar base de datos. Y bueno, la compañía se transformó en una compañía de AdTech y MarTech. Hacíamos un poco la parte de advertising. Hasta que en el 2007 sacamos la compañía bolsa en Francia, en Euronext. Todo esto la compañía está basada en Madrid. Y sacando la bolsa en Francia, pues empezamos a comprar compañías. Compramos una compañía en Italia, compramos una en Francia, hicimos una joint venture en Inglaterra, acabamos comprando, de hecho, una compañía en Argentina, compramos una compañía en Estados Unidos y la compañía pues pasó de tener, no sé cuándo salimos a la bolsa, 50 empleados a 250, a hacer un negocio alrededor de 40 millones de dólares de venta y con más o menos un 10-12% de EBITDA. Y en 2016
eh, pues vino un comprador, de hecho, que era era un angel investor de la compañía bueno, hizo una OPA, la vendimos y yo estuve 3 años más en esta compañía. Bueno, en mi caso dos, mis socios tuvieron tres bueno, y es un poco la historia que duró, o sea, todo esto que he contado, que de hecho ha sido más largo de lo que quería, pero bueno, eso han sido prácticamente 20, Bien. sí, unos Y 20 ya años de historia. casi 30 años, porque si arrancaste en el 95, te diría que Sí, más cerca de los sí, 30 que de los 20, ¿no? Desde de esas sí, primeras exacto, semillas que sembraste. exacto. Bien. Sí, ahora nos vamos, se me va esto de meterme de lo que era hace 30 años a lo que es ahora. Seguramente viste, obviamente, toda esa revolución que se dio en los últimos 30 años. Y antes de ir a esa parte, ¿no? Que nos vamos a encontrar un poco más adelante, entender cómo desde ahí pasaste a lo que estás haciendo hoy en Bondo, digamos. Con esta última parte que contaste lo puedo entender un poco mejor, pero ahí me gustaría que nos cuentes un poco cómo hiciste esa transición a lo que estás haciendo ahora, ¿no? Sí, o sea, al final la transición, o sea, hay una parte que ha sido un poco natural. O sea, piensa que la compañía, bueno, hicimos las varias fases, ¿no? Esa compañía levantó capital riesgo, luego lo sacamos a bolsa, entonces todo lo que es o sea, todo lo que es preparar una compañía para que la bolsa, entender bien las cuentas, ¿no? Entonces yo tampoco venía de tener un perfil financiero, pero que al final hay cosas que no queda más remedio que aprender. Um, Claro, y, y, luego pues estuvimos haciendo adquisiciones, ¿no? Y luego pues también estuvimos en la venta de la compañía. De hecho, negociamos más de una vez una posible venta de la compañía y al final la vendimos, ¿no? Entonces, toda esa experiencia, pues cuando salí de mi compañía, pues una experiencia que había vivido. Y dentro de esa experiencia había también tratado con advisors, con asesores de M&A o con claro, asesores. Y tenía siempre la impresión de que era gente oye, con gran conocimiento de negociación, con gran conocimiento de finanzas, pero con muy poco conocimiento de negocio y concretamente el negocio de tech, ¿no? claro, Entonces, lo que te encontrabas, por ejemplo, era gente que te vendían compañías siendo una compañía cotizada, te ofrecía mucha compañía, venía alguien y te contaba una historia eh, y cuando ya profundizabas, pues la compañía no tenía nada que ver con lo que también he explicado, porque en el fondo el asesor no había entendido la compañía, ¿no? O claro, las claro. cuentas, o sea, como estaban presentadas, pues no reflejaban realmente, no sé, imagínate en un SaaS, pues que te estén hablando simplemente de venta y no te estén explicando pues el churn, no te expliquen o no te expliquen cuánto negocio es recurrente, cuántos negocios son simplemente pues oye, igual instalaciones de software. Entonces era pues ese desconocimiento de los asesores y Claro. pensamos que ahí había una oportunidad de cubrir un hueco que en otros mercados, igual en Estados Unidos, con mercados más maduros, hay especialistas y que veíamos que en España y en Latinoamérica pues era un área que no estaba tan cubierta, ¿no? Bien. Y ahí para que nos puedas contar digamos, a la audiencia qué es el M&A, qué son las fusiones de adquisiciones en el lenguaje para la TAM, ¿no? O sea, hiblano hispano. ¿Cómo lo podrías definir vos? Sí, bueno, M&A es mergers and acquisitions, fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, en principio, a veces se utiliza también para la parte o sea, o sea, hay gente que dice que hace M&A y hace lo que se llama fundraising, no sé, que ayuda pues Claro, más a la parte de ayudar en conseguir rondas de financiación. Eso no es lo que hacemos nosotros lo que hacemos es pues lo que en inglés se llama el exit, o sea, nosotros ayudamos normalmente la venta mayoritaria de una compañía, ¿no? En sentido, cuando, pues oye, los socios, pues están en la fase de quieren vender sus participaciones, ¿no? Esas ventas mayoritarias no son siempre al 100% al momento, ¿no? Sentido, diría que de hecho en muchas de las compañías, porque nosotros solemos hacer compañías pequeñas, quiero decir, tampoco de pequeña a pequeña, pero diría que hacemos operaciones generalmente entre 10 millones y 50 millones, ¿no? Que es pequeña si lo comparas a las que se hacen de
de más de 100 millones o de varios miles de millones, ¿no? Pero un poco volviendo atrás, en este tipo de operaciones es muy normal que el equipo fundador pues sea todavía muy relevante, ¿no? Bien, porque al final, como no tienen tanto tamaño, pues igual hay dos, tres founders que son, pues uno es el consejero delegado, el otro es el que lleva toda la parte comercial, el otro es el que lleva la parte de tecnología, y si de repente se marchan, después de la venta es un desastre para el comprador, ¿no? Entonces, casi todos los deals que hacemos, eh, pues oye, son ventas mayoritarias, pero no siempre son ventas de que se cobra el 100% en el momento de la firma y que todo el mundo se puede ir, ¿no? Claro. Entonces, hay ventas del 51, donde luego se va comprando otros hasta el 100, hay ventas del 100 con lo que se llama earn-out, ¿no? O sea, o sea, vendes el 100, pero cobras igual el 50% y tiene una serie de hitos para cobrar el resto. O ventas el 100% donde cobras 75 y puedes llegar a cobrar el 150%, ¿no? Esos son un poco M&A que hacemos nosotros. O sea, luego se habla M&A, mergers o sea, también a la parte en español, como se dice, es fusiones, adquisiciones. Fusiones normalmente son, en vez de ser una venta de una compañía a otras, cuando dos compañías se juntan, ¿no? Eh, en línea general, de tamaños parecidos y donde también hay intercambio de acciones más que de caja, ¿no? Y eso también lo ofrecemos como servicio, aunque hay que decir que realmente hemos hecho muy pocas fusiones. Bien. Sí, y ahí, digamos, muchas veces, ¿no? La empresa de tecnología, digamos que quizá arrancó hace 10, 15 años, cuando los founders tenían, los socios fundadores tenían 25, 30, ahora ya tienen 45, 50 años, crecieron como con recursos propios y bueno, muchas veces se encuentran también en un momento donde dicen, bueno, no estoy para jugar la liga de hacer fundraising con Venture Capital, con inversores Mm. ángeles, sino que estoy más para o que me adquieran o que me hagan una fusión de mi negocio, ¿no? Y ahí, ¿qué diferencia ves, ¿no? En esto de el VC, el Venture Capital, con el fundraising y toda esta parte del M&A, ¿no? Digamos, ¿cómo ves esa diferencia entre uno y otro? Bueno, son dos cosas completamente distintas, ¿no? O sea, el fundraising al final con un venture capital, uno normalmente compra un porcentaje pequeño de la compañía, ¿no? Sentido, o sea, típico fundraising de una compañía de venture capital, igual vendes el 20% de tu compañía, el 15, no sé, el 25, ¿no? Y en muchos casos son varios, entonces no hay un solo venture capital, igual pues hay una ampliación de capital, ¿no? De hecho, que es el otro tema clave, sentido, ¿no? Ese dinero no va al founder, sino sirve para financiar la compra. Entonces lo que hacen ellos es meten dinero en la compañía. El fundador en su bolsillo no se mete nada, ¿no? Entonces son, de alguna forma, adquisiciones de acciones en formato de ampliación de capital, son minoritarias, y la visión del VC es que la compañía crezca, probablemente de cara a venderla a 5 años, 7 o 10 años vista, ¿no? También depende de la fase, ¿no? Obviamente hay venture capital que está haciendo la ronda D, que es o sea, cuando la compañía es muy madura, si su visión es venderla a 2 3 años vista, ¿no? Entonces, eso es un modelo. Um, Normalmente tiene que ser compañías o muy en fase inicial, ¿no? Entonces, los venture capital pueden entrar en distintas fases, pero todavía desarrollándose el negocio. Y si la compañía está en una segunda fase y entra un venture capital, normalmente es con compañías de altísimo crecimiento, ¿no? En el sentido, la compañía que crece un 20% al año tiene mucha dificultad en encontrar un venture capital que quiera entrar, ¿no? Entonces, es un modelo. El modelo de adquisición ya que puede ser bien con otra compañía o bien con un fondo, pero en este caso no un fondo de venture capital, sino un fondo de private equity, ¿no? Los fondos de private equity y los compradores, que son otra empresa, lo que te compran la compañía, ¿no? Entonces lo que es relevante es que el dinero no va a ampliar capital, no va para desarrollar la compañía, sino va al bolsillo, ¿no? del founder, de los founders o de los socios, ¿no? Y en este caso compran la mayoría en general, ¿no?
a veces compran el 100%, como explicaba antes, o a veces compran el 51%, y cuando compran el 51% normalmente es con objetivo de comprar el 100%, normalmente, de hecho, hasta con un acuerdo de, pues, oye, de cómo van a ir comprando el resto, ¿no? Entonces, normalmente el fondo de private equity que lo hace, no sé, cuando lo hace un fondo, la idea es normalmente compran una compañía y luego la juntan con otros. Lo que hacen es lo que se llaman build-ups, ¿no? En el sentido, compran una compañía que es como la matriz, donde está el management, y luego le añaden muchas otras, la hacen mucho más grande y luego la venden, ¿no? Ok. Y cuando lo compra otra compañía, normalmente es porque tiene un proyecto industrial, ¿no? En el sentido que le ven un sentido. Entonces puede ser, imagínate una compañía en Argentina, no sé, que da un servicio, no sé, tiene, imagínate, una plataforma de SaaS de contabilidad argentina. eh, Puede haber un player alemán como Sage, que tiene plataforma de contabilidad y quiere entrar en Argentina y compra esa compañía para entrar en el mercado, ¿no? Entonces, normalmente pues hay un motivo, o puede ser un competidor que le compra para ser más grande, ¿no? Y también hay, igual hay sinergias comerciales o sinergias de coste, o igual no un competidor, sino una compañía que tiene algo parecido, ¿no? Imagínate una compañía que tiene un software de contabilidad y otro que tiene un CRM, ¿no? Y quiere poner las dos juntas, y el cliente del CRM le va a vender la plataforma contable, ¿no? Bien. Sí, son como estas estrategias también en cuanto a go-to-market, ¿no? Es decir, bueno, queremos expandirnos en la TAM y de hecho, bueno, te adelantaste a la pregunta que te quería hacer, que era esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los motivos y los distintos jugadores que aparecen frente a una operación de M&A, ¿no? Entonces vos mencionabas esta parte de private equity, donde tiene esta unidad de management y le van agregando unidad de negocio. Este caso también de empresa que está, por ejemplo, en Alemania y dice, bueno, quiero hacer un go-to-market en Argentina y hacen una evaluación de decir, bueno, cuánto me puede salir adquirir una base de clientes, etcétera. Hasta quizás es preferible tener Mm. una compra, hasta podría ser parcial, por ejemplo, no haría falta que sea al 100%. Sí, eso depende mucho o sea, si es compra parcial o completa, eso depende mucho también, también de la filosofía del comprador, ¿no? Hay compradores que quieren que sea al 100%, ¿no? Que puede tener sentido para tener un control completo de la compañía, y otras que están más dispuestos a hacer una compra parcial, bien para que haya menos riesgo, ¿no? Entonces, oye, solo pagas la mitad en vez de pagar la totalidad. Y también igual para tener al local, ¿no? Al management como socio, ¿no? Entonces, es distinto que si las has comprado al 100% y todavía tienen igual una parte de earnout para cobrar, o que realmente siguen teniendo la mitad de la compañía y se sientan dueños de la compañía, ¿no? Entonces, los modelos pues, son múltiples. Y como decías tú, el tipo de comprador, o sea, para simplificarlo, realmente son dos. Es bien una empresa o bien un fondo. Los fondos, para aclararlo, los fondos de private equity, es raro que compren cualquier compañía que tenga, yo diría, menos de 3 4 millones de dólares de EBITDA. Entonces, los fondos mm, no compran una compañía pequeña, compran compañías ya maduras que tiene tamaño, ¿no? Mientras un comprador industrial, o sea, otra empresa, puede comprar una compañía de cualquier tamaño, ¿no? Porque en el fondo, oye, he dado el ejemplo de, oye, voy a comprar una compañía en Argentina para entrar al mercado, pero también puede ser alguien que quiere comprar un producto, ¿no? Entonces, puede ser pues alguien que tiene, imagínate, tiene decía antes, un software de email marketing, y quiere incorporar pues un sistema de comunicación vía WhatsApp y a otro software, ¿no? Entonces resulta que la compañía que tiene sistema de comunicación por WhatsApp, de hecho lo acaba de lanzar y tiene $100,000 de ventas y es muy pequeñito, pero al final lo que le ahorra es todo el trabajo de desarrollar esa herramienta al comprador, ¿no? Entonces, la compañía es muy pequeñita y de todas formas hay un adquiriente, ¿no? Mientras un fondo de private equity compra compañías normalmente con mínimo 10 años de histórico, y normalmente ya compañías pues con 20, 30 millones de venta, con 3, 4 millones de venta, a the lower end, ¿no? En la parte pequeña, y oye, el fondo de private equity compran, de hecho sacan compañías de bolsa
comprando la compañía y sacándolo, hacen operaciones también de miles de millones, ¿no? Bien. ¿Y qué características, digamos, ve cada uno de estos? Entiendo que a nivel números está claro, sobre todo entre uno y otro, a nivel, digamos, rentabilidad y facturación. Ahora, a nivel, llamémosle intrínseco, ¿no? O cualitativo. ¿Qué es lo que miran, digamos, en estas compañías, ¿no? El management, digamos, cómo son los socios fundadores, o sea, qué características miran, o únicamente dicen, bueno, a ver, estos son los números y el número me cierra y avanzamos, digamos. ¿De qué estamos hablando? ¿Del comprador industrial o del private equity? Y me gustaría entender qué mira cada uno, digamos, ¿no? O sea, Obviamente el comprador industrial, o sea, la empresa que compra otra empresa, yo diría que cada caso es un mundo, ¿no? Sentido claro, que al final, según las necesidades que tiene, ¿no? Entonces eso, como digo, puede ser tan variado como que claro, compra la compañía simplemente para hacerse con la cartera de clientes y realmente le interesa cero el management, le interesa nada, simplemente quiero comprar los clientes para tener acceso, ¿no? Entonces, se puede claro, ser eso o puede ser que necesitan unos skills, se pueden ser, oye, ejemplo, pues en Argentina, por ejemplo, que hay mucha gente muy buena, pues oye, en desarrollo, en diseño y a unos costes menos, o sea, en el fondo, el coste laboral es menos que, no sé, que en Estados Unidos o que en Alemania, por ejemplo, pues igual alguien compra la compañía bueno, para tener 200 personas con los skills, que los motivos son claro, múltiples y claro, es difícil generalizar. En un fondo de private equity sí que está mucho más claro, ¿no? O sea, el fondo de capital privado compra una compañía, repito, que tenga, que ya tenga tamaño, que tenga, idealmente tenga una cierta recurrencia de clientes, ¿no? Que, o sea, que sea previsible, ¿no? Que no tengas, claro, que todos los años tienen que empezar de cero. Y normalmente pues que tenga una estructura, ¿no? Entonces que tenga una estructura de management porque ellos no van a manejarla. Normalmente el fondo de private equity o de capital privado, como se dice en español, lo que suele comprar, como digo, una compañía y luego añadirle otras. La primera compañía que compra, que suele llamar la plataforma, tiene que tener un management. Otra cosa que a veces el founder quiera salir, ¿no? Y le sustituyan con un CEO nuevo. Lo que no pueden hacer es comprar una compañía que no esté bien estructurada y que tenga que sustituir todo el team, ¿no? Entonces claro, es claro, fundamental que sea una compañía, pues oye, que tenga un cierto tamaño, que tenga beneficios, que crezca. Tampoco tiene que crecer de forma, no es venture capital, no tiene que crecer ni 50%, claro, puede crecer el 5%, por lo que esté claro, creciendo, claro. ¿no? Que no se vea que va hacia abajo. Y yo diría que esos son las claves. Bien, súper claro. Y ahora yendo a la parte que depende, ¿no? del vendedor en este caso, ¿no? O sea, ¿cuáles consideras o qué has visto tú en torno a errores, ¿no? Errores quizá de amateur cuando uno dice, bueno, escucho algo de Mané y voy y me pongo a hacerlo por mi cuenta, digamos, ¿cuáles son esas cuestiones que vos ves en un principio cuando te llega uno de estos casos, digamos? Parece un como punto de partida, ¿no? Sentido, o sea, hay compañías, oye, por sector, porque es un sector que puede ser poco emocionante. O un país, ¿no? Puede ser un país que en un momento dado, pues por estabilidad, por falta de estabilidad económica o por, no sé, por el motivo que sea, pues no sea el momento para venderlo, ¿no? Entonces, oye, como punto de partida hay que hacer una reflexión si vale la pena pues salir a tocar puertas para vender la compañía. De hecho, la mayor parte de las compañías del mundo no se venden, ¿no? La Claro, mayor parte de las compañías del mundo, pues oye, pues están creadas para que sus fundadores o sus dueños pues sigan llevándola y que igual sus hijos o ya un momento hasta se pueden cerrar, ¿no? Entonces, un poco volviendo atrás, ¿qué errores se hacen? Pues yo creo el error, uno de los errores principales, porque son muchísimos que podemos, igual podemos dedicarle 45 minutos a errores, pero yo diría sí, sí, que yo creo que la clave es tener una primera fase que es preparar la empresa, ¿no? En el sentido, por ejemplo, toda la parte contable, hay muchas compañías que contabilizan, dicho así, factura entrante, factura que sale, ¿no? Entonces, eso
claro, cuando viene el comprador, lo que va es ajustar lo que es o sea, lo que es la cuenta de explotación, ¿no? La facturación, o sea, las ventas, el beneficio, el EBITDA, a lo que es los 12 meses en concretos, ¿no? Entonces, te doy un ejemplo claro. Era una compañía que hace un proyecto, imagínate, un proyecto de consultoría de IT que dura 6 meses. Es posible que el cliente pues te pague el 50% por adelantado y te lo pague en diciembre, ¿ok? Pero claro, el proyecto dura hasta mayo y resulta que tú hoy estás cobrando el 50% en diciembre y tú metes esta factura en el año en curso, ¿no? Pero realmente esto corresponde a 6 meses. Entonces, tú has cobrado el 50%, pero igual en este mes solo has hecho una sexta parte, que es el 16,6% del... Entonces, eso es lo único que puedes poner en el año y tendrás que poner los costes relacionados con esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces las compañías no tienen muy claro cómo hay que presentar las cuentas, se van con la idea, oye, este año mis ventas han sido 10 millones y he ganado 2. Y luego pues pasan a la due diligence y, bueno, el auditor, porque no están auditados, ajusta las cuentas y realmente en vez de 2 millones de EBITDA han hecho 1,5 millones y como le están pagando a 5 veces de EBITDA en vez de 10, la oferta nueva es a 7,5. Entonces dicen, pues oye, yo por 7,5 no la vendo. Y ahí se cayó el deal. Entonces, esto es un ejemplo, pero luego hay muchos ejemplos, ¿no? En el sentido, por ejemplo, hay mucha compañía que igual tiene metido, eh, pues oye, puede tener metido pues gastos personales en la compañía, ¿no? Esto hay Claro. que, hay que separarlos. O compañías que tienen metido pues lo que es el real estate o inmobiliario dentro de la compañía. Entonces, no sé, hay muchas veces un comprador, pues imagínate una compañía de software y tienes tus oficinas, pero dice, el comprador, oye, quiere comprar la compañía de software, igual la quiere llevar a otro lado, realmente no quiere adquirir no quiere adquirir el inmueble, ¿no? Entonces es muy interesante pues tener el inmueble, no sé, en otra sociedad, en otra SRL, esta compañía pues le cobra el alquiler a la compañía de software y entonces oye, cuando viene el comprador le das la opción, oye, puedes comprar una cosa o puedes comprar otra, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas cosas que hay que hacer para preparar la compañía para venderla y hay que hacer un poco un análisis previo y dejarla, vamos a decir, dejarla en condiciones para cuando sales al mercado. Bien. Sí, y ahí también, por lo que tú dices, es entender que, bueno, uno a veces, obviamente, como founder de empresa de tecnología, no lo sabe decir quién puede ser comprador de esta empresa, ¿no? Entonces, eso es también adaptar la propuesta en torno a esos posibles compradores, sea de tipo industrial o de tipo private equity, y ver qué estaría necesitando, ¿no? Por supuesto, o sea, luego hay que preparar, o sea, cuando sales a vender la compañía, pues hay que preparar un material que lo explica, ¿no? Eso, yo diría que hay muchas compañías se venden porque viene un comprador a tocar la puerta, ¿no? Alguien toca y dice, oye, que estoy interesado, ¿no? Entonces, ahí realmente, claro, te encuentras a veces muy impreparado, ¿no? Porque no tienes todo organizado y también hay que ver cómo tratas con ese comprador, hay que ver también si, oye, si estás dispuesto a vender, si negocias solo con él o si intentas abrir el proceso y hablar con otros. Bueno, hay muchas decisiones que hay que tomar en ese proceso y, y bueno, sentido sí, de hecho sí, o sea, yo obviamente me dedico a asesorar ¿cómo se dice? Eh, lo que digo va a mi favor, pero sentido sí que creo que es importante si, oye, si no tienes una experiencia relevante en venta de compañías o alguien dentro de compañía que ha tenido una experiencia previa, pues sí que vale la pena contar con un asesor que la ha hecho ya pues 20 veces, 50 veces o 100 veces, ¿no? Porque sí que por mucho que un emprendedor pues igual sea muy bueno en emprender o hasta en levantar fondos con venture capital, la venta de una compañía es un proceso completamente distinto y es one time, en el sentido que si, o sea, Claro. si lo haces mal, no hay vuelta atrás, ¿no? En sentido, si has vendido mal o en el proceso se te ha caído la venta, pues es posible que no vuelvas a tener la misma oportunidad 2 veces.
Y tú hablabas ahí en alguna de las publicaciones que haces por LinkedIn, que compartes muchísima información valiosa en torno a estos, o sea, por un lado el tema de la confianza, ¿no? Como esta parte en la negociación de lo que tiene que ver con la confianza, y después la parte esta del due diligence, ¿no? Como algunos trucos para justamente evitar que la negociación se caiga y que sea por una ruptura de confianza, además de esta parte más de tipo contable financiera, ¿no? Sí, o sea, al final, se diría, la negociación, yo creo que como todas negociaciones, ¿no? Hace falta una parte de entendimiento de lo que le preocupa a la otra parte, ¿no? En el sentido que sí hay que, obviamente tú estás vendiendo tu empresa y, oye, sabes lo que quieres cobrar o lo que quieres hacer, por ejemplo. Oye, yo he tenido clientes que me dicen, oye, yo quiero vender la empresa y estoy dispuesto a que me paguen menos, pero yo los 6 meses me quiero ir. O sea, no quiero trabajar para nadie. Si eso es un impedimento, no vendo la empresa, pero yo de estar 3 años o 2 años trabajando para un tercero, no lo quiero hacer, ¿no? Entonces, bueno, al final hay que saber cuáles son lo que se llama tus líneas rojas. Oye, el precio mínimo es esto. Si no es esto, no vendo. Si, oye, no quiero vender, quiero vender 100% o sea, o estoy dispuesto a vender una minoría. En sentido, al final hay que pensar las 5 o 6 cosas que más te importan, ¿no? Y tenerlas muy claras. Pero luego, cuando se entra en la negociación, hay que entender también el otro, ¿no? Entonces, la otra parte, por ejemplo, te decía, si una compañía donde es súper personalista, donde todos los clientes son contactos del empresario, no vas a poder venderla si no te estás quedando un periodo razonable y no hay una forma de asegurarse que los clientes se queden. O va a haber un modelo donde te van a decir, oye, vendes la compañía, te pago un dinero ahora, pero si se van los clientes, pues oye, el resto que te lo tengo que pagar no te lo pago, ¿no? En ese sentido hay que entender la otra parte, qué riesgos está asumiendo, ¿no? Y encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Entonces eso es clave. Luego está la parte emocional, y pues otra vez digo que creo que en general un asesor viene bien, porque sí que es muy emocional, ¿no? En sentido, es un proceso donde estás vendiendo tu compañía, que igual llevas 10, 15, 20, 30 años, a veces eres la tercera generación, ¿no? De la compañía. Claro, claro. um, y claro, es muy tensa, es muy tensa. La otra parte, el comprador en general, diría que en la mayor parte de los casos es un comprador profesional, en sentido es alguien que ya la ha hecho, ¿no? Es una compañía grande, que no es la primera compañía que compra, tiene unos asesores, ¿no? O tiene detrás un fondo de private equity que solo se dedican a eso. Entonces Claro, también son un poco, entre comillas, un poco perros, como se dice. O sea, claro, la otra parte pues sabe negociar, eh, pues igual cuando te enseñan el contrato vienen con cosas muy duras, porque empiezo de algo muy duro para llegar a un punto de equilibrio. Entonces, claro, lo primero cuando lo ves dice, ¿dónde están? O sea, la gente se pone, eh, claro, dice, me están tomando el pelo, me están, entonces, claro, claro, claro. to- entonces todo es negociación y la capacidad de ser frío y de, oye, de que esto es negociación, que esto hay algunos que son más agresivos, otros menos, pero no quiere decir que son mala gente, en ese Claro, sentido, simplemente pues son compradores y se dedican a negociar. Y, claro, y bueno, ahí otra vez donde cuando hay alguien en medio que te ayuda un poco en esto y también a quitarte, oye, mira, tú tranquilo, he visto el contrato, ya sé que es duro, pero es lo normal, no te preocupes, o sea, no te están tomando por idiota. claro, claro, Vamos a llegar a un punto razonable. Entonces, bueno, un poco explicarle eso, déjamelo a mí. claro, Tú, oye, fíjate en las 5 cosas que me has dicho que son importantes para ti, que es el precio, y nosotros nos encargamos del resto, ¿no? Entonces, bueno, esto otra vez, si te ayuda un tercero y, oye, si, obviamente, si tienes, no sé, un CFO en la compañía que ha vendido 5 compañías, pues igual lo puede hacer él, ¿no? claro. O si eres un founder que llevas 5 ventas, no tres, ¿no? Entonces a veces, pues oye, no necesitas un tercero que te eche una mano. Bien. Sí, sí, en este caso muchas veces lo que, digamos, vemos acá en la TAM es un poco ese escenario, ¿no? Digamos, founder que tenían, arrancaron en el 2000
con 25 años, ahora ya tienen 50 y dicen, bueno, quiero, digamos, hacer una fusión, una adquisición, o sea, vender la compañía o entrar a otra etapa de mi vida, ¿no? Sí. Ahora me gustaría preguntarte, o sea, ¿cómo ves también lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Digamos, más allá obviamente de las variables económicas, tema de tasas y demás, ¿qué tanto afecta el contexto actual versus años anteriores? Todo lo que tiene que ver con M&A, sobre todo para este target, ¿no? Que tú cuentas de 10 a 50 millones Sí. de valor, ¿no? De evaluación. Sí, bueno, sí, yo creo que es imposible separar la parte macroeconómica Claro, al final sí que es cierto que llevamos digamos, 2, 3 años difíciles por el tema de los tipos, ¿no? Piensa que claro, o sea, hay dos cosas que afectan, ¿no? En sentido, los principales compradores de compañías son compañías que tienen detrás private equity, en sentido, claro, bien el private equity mismo, o han comprado una compañía que ahora está comprando otras, ¿no? Pero quien lo está financiando es un private equity. claro. O el otro comprador grande suelen ser compañías que están en bolsa, ¿ok? Entonces, la situación que ha habido hoy es, uno, hay muy pocas ahí en la bolsa. Dos, las compañías que están en bolsa cuesta hacer ampliaciones de capital, ¿no? Entonces, o sea, no están levantando fondos, ¿no? Y tercero, las compañías, las de private equity y las cotizadas, muchas veces compran con deuda. En sentido, el private equity, de hecho, yo diría que en línea general, cuando compra algo, por lo menos la mitad y a veces 2/3 está financiado con financiación, ¿no? O sea, Claro. no es equity. Entonces, el momento que los tipos o sea, a un tipo cero, obviamente tú metes la mitad, o sea, tú todo lo que pones, pues entre comillas, si la compañía no quiebra, cuando lo devuelves no es pagado casa de intereses, es Claro, maravilloso. Pero si tienes que financiarte al 8%, pues oye, lo vas sumando vas sumando los intereses a lo largo de 5 años, pues lo que tienes que devolver, ya tienes que devolver un 50% más de lo que has claro. financiado, ¿no? Entonces, esto pues ha hecho que en el fondo haya bastante menos dinero, ¿no? En el mercado de lo que había antes y las adquisiciones, pues ha habido un freno muy relevante en todo el mundo, ¿no? Eso a nivel macro global, ¿no? Luego a nivel Bien, micro, luego cada país es un mundo, ¿no? En sentido, tú obviamente estás en Argentina, pues ha habido sus más en menos. Oye, en Chile, que era un país que era muy estable, pues ha tenido sus más en menos, ¿no? Entonces, según el momento, pues según el momento también económico o político del país, pues eso puede ser un freno importante, por lo menos en lo que son, o sea, en general, ¿no? Para fusionar adquisiciones, pero especialmente para lo que es inversión extranjera, ¿no? Entonces, tú eres un comprador internacional que especialmente en tecnología es un porcentaje muy amplio de las ventas son internacionales y el país donde vas a comprar sientes que es instable, por el motivo que sea, por la inflación, por política, por cualquier motivo, pues oye, en general eres mucho menos dispuestos en hacer una operación que si es en un momento donde pues, oye, políticamente es estable o económicamente es estable, ¿no? Como claro. digo, como mínimo está, que puede estar creciendo o no creciendo, pero oye, Claro, claro, claro. no, Sí, sí, la variable microeconómica, jurídica, tributaria, definitivamente que tiene un gran peso. Hay que ver ahora Argentina con qué regulación sale, ¿no? Pero también sí, creo que, digamos, el valor intrínseco, ¿no? Que puede tener, sobre todo la TAM, en torno a que, digamos, como el caso Nubank, ¿no? Que una vez se compara Revolut con Nubank, que dice, a ver, veamos la evaluación y claro, cuando es justamente la poca bancarización o llevándola a lo que es M&A, el poco movimiento que tenés en la TAM, cuando tenés una Argentina con, no sé, 10 unicornios, 11 unicornios, y obviamente empresas de tecnología que acompañan, pero que no tienen acceso a crédito ni bancario, ni de private equity, ni de ningún tipo, ¿no? sí, Eh, sí. El Globant, claro, lo que tiene que también hoy es un tema relevante, sentido, o sea, además,
o sea, obviamente también es importante dónde estás tu sede, ¿no? Pero que claramente si tienes un porcentaje muy alto de venta internacional, ¿no? Eso también te ayuda, ¿no? En el sentido, al final, la dependencia del mercado local Argentina, pues hoy lo tiene a nivel regulatorio o a nivel laboral, porque tiene equipo relevante de Argentina, pero la mayor parte de los clientes pues son internacionales, ¿no? Entonces, eh, o sea, esto también de cara a vender una compañía que esté diversificada desde el punto de vista clientes, pues obviamente es una ventaja. Bien. Y yendo ahora, sobre todo a lo que ves de acá para adelante, ¿no? Digamos, más allá de obviamente cuestiones macro, ¿no? Que obviamente sabemos que si los tipos de interés, hay que ver ahora con Trump y Europa a ver qué pasa, digamos, pero digo, obviamente que si eso termina bajando va a haber más actividad. Sí. Ahora, en paralelo, por fuera de la cuestión macroeconómica, ¿ves algún tipo de cambio en el comportamiento de empresas de tecnología para los próximos años? De decir, bueno, nos fusionamos porque si nos quedamos como estamos directamente desaparecemos y sí o sí tenemos que tender a algo más grande. Digamos, ¿cómo venís viendo eso, digamos, a nivel Sí. tendencia? Sí. Sí, yo te diría que hay una tendencia muy relevante, o sea, aparte, como dices tú, yo diría que en primer lugar, eh, como si están bajando los tipos, o sea, esto ya no es o sea, ya han bajado los tipos, ya han bajado de lo que estaban hace 6 meses en Europa y en Estados Unidos, y la tendencia es que vaya a bajar más, y eso va a animar lo que es el mercado, también va a animar el mercado el hecho de que especialmente los fondos de private equity han estado gastando menos del dinero que tenían. Si ellos tienen dinero, el inversor lo tiene que gastar, ¿no? Entonces, hay dos factores que van a impulsar al que el mercado ya el año que viene se va a reactivar bastante y ya se está viendo en el último trimestre. Eso a nivel macro. A nivel micro, en tecnología en concreto, yo sí que he visto tremendo, un cambio tremendo que tiene que ver de hecho, lo que tiene en la cabeza el empresario y lo que tiene el comprador. El empresario está pensando hasta qué punto este nuevo entorno con IA y con el cambio tan grande que va a ser la inteligencia artificial y la evolución que está teniendo, no solo lo que es hoy, sino hacia dónde va. Hay muchos que están diciendo, pues oye, si puedo, yo no sé, algunos que se sienten amenazados, otros que igual no saben si están amenazados o no, pero dicen, oye, si no veo claro cuál es el camino, o sea, una cosa es que tenga una amenaza o que no vea la amenaza, otra que tenga una oportunidad. Si veo una oportunidad, pues igual sigo adelante. Pero si tengo una amenaza, obviamente si puedo vender, fenomenal. Y si no, tengo muy claro si es una amenaza o oportunidad, también quiero vender por si acaso, ¿no? Entonces, eso a nivel del emprendedor y de que hay más, yo creo que va a haber más compañías que salen al mercado. Um, entonces, de cara al comprador pasa un poco lo mismo. El comprador eso ya es una pregunta estándar, ¿no? En sentido, de hecho, cuando preparamos el deck con materiales oye, ¿hasta qué punto este negocio está amenazado tecnológicamente con cambios y también cuáles son las oportunidades, ¿no? Y eso es clave, tenerlo dibujado y pensado y razonado y poderlo explicar, porque ya es una pregunta estándar prácticamente en cualquier industria, ¿no? En sentido, puede haber alguna que no. En tecnología muchísimo, pero hasta en negocios no tecnológicos, ¿no? Porque sí que se pueden mecanizar con robots. Digo, es que hay prácticamente, obviamente, no sé, si estás, o sea, hasta, no sé, hasta extracción de la minería es posible que tenga ahí pues alguna amenaza, oportunidad de la IA a nivel de estudiar geología y saber dónde se puede, oye, que una industria donde se va a encontrar más recursos a través de la IA o de satélites, y entonces pues no será tan escaso ese material. En sentido, realmente abre muchos caminos y es un momento, uh, entre comillas, donde todo el mundo está nervioso, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros lo vemos mucho porque nosotros hablamos, ¿no? La parálisis por sobreanálisis, que es un poco lo que tú dices, ¿no? Bueno, hay tantas variables que no hago nada, o vendo, o tomo una decisión así
medio arrebatada. Y después el tema de la rana hervida, ¿no? Es decir, esas empresas que están hace 20 años y dicen, bueno, esto es algo, una volatilidad pasajera, todo va a volver a ser como antes. Y bueno, el agua, digamos, sigue en ebullición y la rana entró cuando estaba fría el agua y ahora ya de alguna manera Sí, queda hervida ahí en la cacerola, ¿no? Un sí, poco este escenario que tú cuentas de decir, una empresa mantenerse como está, o sea, es algo que, sobre todo de tecnología, o sea, la empresa que se mantenga como está o vende o desaparece. Por lo menos eso un es poco así. como lo estamos. No, O creces o decreces, pero cambias tu modelo de negocio, pero como seguís, tenés muchas probabilidades, ¿no? De fracasar. yo es que eso no tengo duda, en sentido. O sea, lo que no hay duda, y ahora hemos vivido tres, es la tercera gran revolución que he vivido yo, por lo menos mis años de trabajo. La primera ha sido pues, el mismo Internet, que no existía antes, ¿no? En sentido, al final, la conectividad, obviamente había ordenadores, pero lo tenías tú y no estaba conectado a nada, ¿no? No había ni email, no había nada. La segunda ha sido la móvil, ¿no? Que ha sido brutal, pues de repente, pues oye, algo que era, tú tenías un aparato que estaba en tu mesa y ahora lo que tienes es un móvil y vas a todos lados, ¿no? Y eso ha sido muy relevante. Y eso incluido con el crecimiento del ancho de banda, pues que ha permitido vídeo y otras aplicaciones, ¿no? Y la tercera es lo que está pasando ahora, ¿no? Y la velocidad que está progresando y no sabemos lo que viene, ¿no? Entonces esto, de la misma forma que compañías, pues oye, habría compañías del sector que no se han adaptado al móvil, pues han muerto, las compañías no se han adaptado pues a que haya conectividad, a que se recojan datos, que lleguen a un software que no está recogiendo datos, que no está hablando con otras plataformas y que no recoge información, ha muerto, ¿no? Um, Sí, entiendo que en esta tercera ola de IA, digamos, a diferencia de las anteriores, estás viendo como un paso mucho más acelerado, ¿no? O sea, sí, digamos, está desde que siendo muy arrancó hace un rápido. año. Está siendo muy rápido, sí, sí que es cierto que como todo, ¿no? Hay una parte de adaptación o sea, que al final, en muchos casos, la tecnología va más rápida que la adaptación, ¿no? Y bueno, en el sentido, debería ir rápido, pero a veces no tan rápido como pensamos los que lo utilizamos, hoy. Los que estamos más cerca de la tecnología, vemos el cambio más entre comillas, el común mortal, ¿no? Sentido. No es que nosotros no seamos como unos mortales, pero como un mortal que no está tan cercano a la tecnología, ¿no? Pero sí que está, o sea, van a cambiar muchas cosas y van a cambiar probablemente más rápidamente que, por ejemplo, la transición de tener internet a no tenerlo, ¿no? Sentido. Sí, y ahí llegando casi al final, me gustaría preguntarte, tú mencionabas, ¿no? Las .com, la parte mobile, y ahora es como que se están abriendo varias tecnologías en paralelo, ¿no? O sea, la IA, la web blockchain, lo que es biotech, es decir, como que la parte tech está tendiendo no solo esa primera capa, sino, digamos, más casos de uso en torno a tecnología de tipo infraestructura. ¿Qué ves en torno a M&A, en torno a este tipo de empresas, digamos? ¿Ves alguna oportunidad, ves alguna tendencia Sí, o considerás que sí, va por sí. un solo tipo de tecnología? No, no, obviamente hay M&A, sentido, dicho así, hay M&A de compañías más maduras y hay M&A de compañías que sean, o sea, que tengan algo fuera de lo común a nivel tecnológico, ¿no? Entonces, cualquier compañía, o sea, al final hay compañía que se venden a los 2 años de crearla, ¿no? Eh, y sí que creo que compañías que están creando productos o servicios ligados a esta nueva generación, pues oye, muchos de ellas se venderán a muy corto plazo, ¿no? Bien. O sea, Bueno, y ahí, también porque, y para un último tema, especialmente en mercados menos maduros a nivel de funding, ¿no? En sentido, o sea, si tú tienes oye, eres capaz de crear algo fuera de lo común a nivel tecnológico, igual en Argentina, pero igual que en España, ¿no? La probabilidad que tengas la capacidad
de hacer el funding que te hace una compañía americana o israelí o inglesa o hasta China, muy complicado, ¿no? Entonces, en un entorno que es tan competitivo, la probabilidad que tengas que vender pronto es alta, ¿no? Porque a largo plazo, en una carrera a largo, al final, si estás creando algo, otra gente va a entrar en esa misma industria y la Claro. capacidad que tienes de hacer funding como compañía no estadounidense o no israelí o no china o no inglesa, pues es distinta. Por Bien. eso que al final, Sí, buen punto ahí, tener el tema. Nosotros ahí recomendamos tener un equipo desde el momento cero lo más diverso posible. De hecho, tener algún partner, founder que sea de uno de estos mercados, claro, eh, digamos, porque sí, como tú dices, bueno, Israel destina no sé qué porcentaje de su PBI en torno a innovación, ¿no? Estados Unidos, China, o sea, son claro, países que destinan eh, mucho, ¿no? A nivel inversión de innovación, ¿no? claro. No, y es que hay, o sea, no es solo el país en sí, sino al final es que hay un universo de venture capital y de private Claro, equity y de bolsas en Estados Unidos, claro, o sea, está el Nasdaq, están los fondos, o sea, es el ecosistema en sí, más allá o sea, del país que también hay dinero institucional, ¿no? Y obviamente en Israel hay claro. mucho, por ejemplo, en China también hay muchísimo, ¿no? Pero es el ecosistema en sí y el mercado en sí, ¿no? Que es otro mundo. Bien. Y ahí, llegando al final, si le tuvieras que dar un consejo a una empresa de tecnología que dice, bueno, eh, digamos, me pongo como un hito, como un objetivo para el próximo año, empezar a preparar el éxito, la fusión, la adquisición, digamos, ¿qué consejo le podrías dar, ¿no? Como ese, el 80-20, ¿no? Por decir de alguna manera. Sí. Publiqué hace poco una infografía que no era mía, que hablaba de las adquisiciones de lo que es Salesforce. Entonces, Salesforce, no sé qué porcentaje, era un porcentaje altísimo, no sé, el 80%, de eso digo 80, que igual me equivoco, y era el 65, ¿no? Pero era un número relevante que ahora no tengo en la cabeza. De sus adquisiciones, de alguna forma, eran compañías que bien habían financiado con su fondo de venture capital, o bien eran compañías que de alguna forma estaban ya integradas dentro de Salesforce, ¿no? Era un partner, era una aplicación, era algo que ya tenía una relación con Salesforce. Entonces, esto lo doy como ejemplo porque al final, claro, si tú eres de una compañía madura que tiene tamaño, que crece. Sí, tú eres una compañía de software que tienes 15 millones de venta, 3, 4 millones de venta, creces, aunque no crezca mucho, tienes comprador, no te preocupes. Ahora, eres una compañía, la típica, oye, tengo 2 millones o 1 millón de ARR o 2 millones de ARR, mm, no gano dinero, tampoco estoy creciendo al 300%, es muy difícil tener un comprador. Entonces, ¿quién es tu comprador? Tu comprador es al 90% alguien ya de tu entorno. Sentido es un partner, un cliente, eh, un integrador, algo con una plataforma en el que te has integrado tú, un competidor, ¿no? Entonces, si quieres vender la compañía, lo Claro, importante es esas relaciones, tenerlas cercanas, ¿no? Entonces, tienes un partner de vez en cuando y además de trabajar con él, pues te juntas con el CEO y te tomas un café o una cerveza o una Coca-Cola, lo que quieras, y habláis del mercado. Tampoco le dices estoy en venta, ¿no? Pero intercambiáis información. Si tienes a alguien con quien estás integrado, también. Te juntas también con tus competidores locales, internacionales, con la excusa, oye, vamos a hacer una asociación, un lobby, un no sé qué. Pero es tener esas relaciones porque este es tu comprador. Sentido, es muy difícil por el tamaño que tiene, vendérselo a alguien que ya no te conoce. Tiene que ser alguien con quien ya tienes una relación, uno, a nivel personal, porque sepa quién eres, y también una claro. relación de negocio, ¿no? Sentido que estáis haciendo algo junto, que ellos ya vienen el encaje, ¿no? Entonces, esto es mi consejo Bien, de ese buenísimo. trabajo, a hacerlo como uno de los trabajos que tiene el CEO, Claro, y no un año antes, desde el principio. Es todo ese claro. ecosistema de partner, clientes, proveedores, competidores, estar en contacto
charlar, tampoco no estar todo el rato con la bandera. Estoy en venta, ¿no? Pero que sí, ese relacional para que sepan qué estás haciendo, cuál es tu estrategia, dónde estás yendo, más o menos qué tamaños tienen, para que te tengan en la cabeza y el día que quieras vender, pues ya tienes un universo muy cercano de gente que te conoce, que cuando levantas la mano dicen, ah, igual me interesa. Bien. Súper claro, Joshua. Muchísimas gracias por la información y todo lo que nos compartiste. Te digo que de los invitados que hemos tenido, pocos tienen 3 décadas en negocio de Internet y digitales y de tecnología principalmente. Así que, nada, un placer la charla y bueno, y espero que nos veamos pronto. Normalmente imagino tienes invitados más jóvenes. Sí, sí, solemos, no, en realidad de todo tipo de edades, pero bueno, no cualquiera tiene 3 décadas, digamos, y pasó cada una de las etapas. La verdad que son pocos los que la pueden contar, porque bueno, esto es una maratón, ¿no? Hay veces que uno dice, bueno, corro la carrera de 100 metros y son pocos los que dicen, bueno, no, quiero correr la maratón. Muy bien. Pues nada, oye, muchas gracias por invitarme a estar en este podcast, videocast, o suma de las dos cosas, Ambas, y, ambas. y ambas, y un gusto, ¿no? Y espero que para los oyentes pues sea útil, ¿no? Esta información.